Hola a todos, soy J. Serrano y en este vídeo os voy a explicar lo que es el límite de una función cuando x tiende a infinito. Antes de empezar con ese tema propiamente dicho, tenemos que saber lo que significa el límite o calcular el límite de una función. Os lo he puesto aquí en este recuadro amarillo y vamos a leerlo y vamos a pensar un poco en qué significa esto. Nos dicen que el límite de una función, f de x, es el valor al que se aproxima la función cuando la variable independiente, es decir, la x, toma valores cada vez más próximos a un valor determinado. Bueno, y vamos a ver, lo que quiere decir esto es que si nosotros a la x, a la variable independiente, le vamos dando unos valores cada vez más próximos a un valor concreto, a un valor determinado, digamos por ejemplo, le doy a la x valores muy próximos a 3, pues podrían ser 2,9, 2,99, 2,999 y así sucesivamente tan cerca como queráis de 3. Eso se lo damos a la x. Pues entonces el límite de la función es el valor que esa función va a tomar o el valor al que esa función se va acercando cuando a la x le damos ese valor tan próximo a 3. ¿Vale? A veces a la x no tenemos por qué darle un valor concreto como el 3 o el -5 o 3 medios, sino que podemos darle valores tan grandes como queramos. Por ejemplo, le podemos dar el valor infinito, más infinito, o le podemos dar un valor muy pequeño, menos infinito. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros, los diferentes casos que hay, para empezar a entrar en contacto con el concepto de límite, que una vez que lo veáis ya veréis que no es tan difícil porque es muy intuitivo. Vamos a ver, si a mí me dicen que calcule el límite de una función f de x cuando x tiende a infinito, en matemáticas esto se escribe de la siguiente forma. Se escribe lim de límite de f de x, de una función, la que sea. Aquí hemos puesto en general f de x, podría ser cualquier función. Y cuando x tiende a infinito, es lo que está aquí debajo escrito. Se escribe una x, una flecha y luego más infinito. Lo que me están diciendo es, oye, dime el valor que va a tomar esta función cuando yo a x le doy valores pues muy grandes, tan grandes como podáis imaginar. También vamos a ver el caso de cuando la x tiende a menos infinito, es decir, vamos a calcular el límite de la función, vamos a calcular el valor que va a tomar la función cuando a x le doy valores tan pequeños o tan negativos como podáis imaginar. Entonces, ¿qué casos nos podemos encontrar? Bueno, mirad, nos podemos encontrar con los siguientes casos. Vamos a ir paso a paso e ir poniendo algunos ejemplos. Nos podemos encontrar con el caso de que el límite de una función cuando x tiende a infinito, pues sea infinito. Es decir, que cuando yo a la x le doy valores muy grandes, la función toma cada vez valores mayores. Luego su límite es más infinito. A valores muy grandes de x, me vengo muy hacia la derecha del eje x, la función toma valores muy grandes. Es decir, que cuanto más me voy para acá a la x, cuanto mayor valor le doy a la x, mayor va a ser el valor de la función. Bueno, ¿y eso gráficamente cómo se representa? Bueno, pues si tenéis aquí el eje x y el eje y, gráficamente, digamos que la función iría haciendo así, ¿verdad? A valores muy grandes de x, valores muy grandes de y. Pues ese sería el límite de una función cuando x tiende a infinito, siendo en ese caso el límite infinito. Bueno, ¿y qué ocurre o qué puede ocurrir si el límite de una función tiende a menos infinito? Pues puede darse el caso que la función, aquí hemos puesto menos, pero es más, vamos a arreglarlo, puede ser que el límite sea también más infinito. Es decir, yo a la x le doy valores tan pequeños como podáis imaginar. Me vengo hacia la izquierda del eje x a valores tan negativos como queráis, menos 1.000.000, menos 10 millones, lo más pequeño que queráis. Sin embargo, a pesar de que la x cada vez es más pequeña, el valor de la función, o sea, la y, es cada vez mayor. Luego, gráficamente, esto se representa así. Es decir, a valores muy pequeños de x, valores muy grandes de la y. Vamos a poner aquí el eje y y el eje x, valores muy grandes de la función. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver qué otros casos tenemos. Vayamos ahora al caso en el que al calcular el límite de una función cuando x tiende a infinito, resulta que la función es menos infinito.
gráficamente, vamos a verlo. A la x le damos valores muy grandes, pero resulta que con la función ocurre lo contrario. Cuanto mayor es el valor de x, menor es el valor de la función. Luego, gráficamente, la gráfica sería algo así, ¿no? La curva o la gráfica de la función sería algo así. A mayores valores de x, valores más pequeños de la función. Ese es el límite de una función cuando x tiende a infinito, igual a menos infinito. La función tiende a valer menos infinito. Igual que aquí tendría a valer cada vez valores mayores más infinito, aquí menos infinito. Y ocurre algo parecido si tenemos que el límite de una función cuando x tiende a menos infinito es menos infinito. Pues quiere decir que a valores muy pequeños de x, muy negativos, la función cada vez vale menos. Pues entonces, valores de x muy negativos, la función cada vez vale menos. Luego, gráficamente, la función sería así. Valores muy pequeños, valores muy pequeños. Y finalmente tenemos el caso en el que calculamos el límite de una función cuando x tiende a infinito, pero el resultado no es ni más infinito ni menos infinito, sino que nos da un valor concreto. En ese caso, lo que nos vamos a encontrar es que la asíntota tendrá una función en ese valor concreto. Y lo mismo ocurre cuando calculamos el límite de una función cuando x tiende a menos infinito. A veces no nos da ni más ni menos infinito, sino que la función a valores muy pequeños de la x tiende a tomar un valor concreto. Igual que aquí, a valores muy grandes de x tiende a tomar un valor concreto. Es decir, que en este caso, en este primer caso, gráficamente, si la x va creciendo mucho, pues el valor de la función tiende a ser este. Pues sería algo así, ¿no? La función se va, digamos, a valores muy grandes de x, se va el valor de la función acercando a este valor, a este punto. Lo hemos marcado con esta recta amarilla, que sería una asíntota a la que la función se va acercando poquito a poco. Cuanto más me vaya hacia la derecha del eje x, valores mayores, más próximos a infinito, el valor de la función se parece cada vez más a este que hay aquí. Y a la inversa, si nos vamos hacia la parte negativa del eje x, pues el valor de la función cada vez se parece más a este. Bueno, pues la función sería algo así. Es decir, que tendríamos aquí esta asíntota. Vamos a ver un ejemplo concreto de cada uno de estos casos. Vamos con el primero. El primero hemos dicho que cuando la x aumenta, la y aumenta. Oye, ¿me puedes dar algún ejemplo? Bueno, pues sí, podemos escribir varios ejemplos. Por ejemplo, funciones del tipo y igual a x elevado a n. Pensad que si a la x le doy valores muy grandes, pues cada vez, como esto es una función potencia, pues la y va a ir creciendo. Pues algo así, efectivamente, este es un ejemplo. Bueno, ¿y hay otros ejemplos? Sí, mira, por ejemplo, podés tener la función raíz. Vamos a ver si tengo la función raíz enésima de x a valores mayores de x, pues el resultado de la raíz va a ser mayor. Pues también va a ser una función que conforme la x vaya aumentando, la y también. Luego su límite será infinito cuando x tiende a infinito. Y podéis pensar en otras, por ejemplo, una función exponencial igual a elevado a x siempre que la base sea mayor que 1, ¿vale? O también podéis poner, si queréis, una función logarítmica, una función logaritmo en base a de x, también siempre y cuando la base sea mayor que 1. Cualquiera de estas, si lo pensáis, si vais dando valores a x tan grandes como queráis, veréis que el valor de la función va a ir creciendo. Luego el límite de estas funciones cuando x tiende a infinito es infinito o más infinito. Bueno, ¿podemos ver algún ejemplo para este? Pues sí, mirad, los mismos que hay aquí, pero con un menos delante de cada uno de ellos. Efectivamente, si yo a la x le doy valores muy grandes, pues la y va a ir creciendo, pero si le pongo aquí un menos, siempre tendré valores negativos de y. Luego, cuando la x tiende a más infinito, los valores de y, los valores de la función cada vez son más pequeños. Luego los valores de la función serán menos infinito. Y finalmente, vamos a ver algún caso para este de aquí. En este caso, vamos a trabajar con una función concreta, que es esta que tenemos aquí, y le vamos a ir dando valores a la x y veréis cómo el límite de esa función cuando x tiende a más infinito es un valor concreto. Vamos a verlo. Vamos a hacer la tabla de valores, luego a la x tenemos aquí, y aquí tenemos f de x, que son los valores de la función. Y le vamos a ir dando valores a la x cada vez mayores, porque la x tiende a más infinito. Entonces, si la x, por ejemplo, vale 10, sustituimos aquí la x por 10, hacemos toda esta cuenta, y el valor de la función os va a salir, si hacéis estas cuentas, 2,78.
vamos a darle un valor más grande, porque hemos dicho que quiero que tienda a infinito. Por ejemplo, si le damos el valor 100, sustituimos la x por 100, hacemos las cuentas y resulta que el valor de la función es de 2,99. Bueno, pues vamos a darle ahora otro valor más grande, valor 1000. Veis que vamos, por ejemplo, multiplicando por 10, ¿no? La x. Si hacéis las cuentas con 1000, os sale 2,99977. Espero que os estéis dando cuenta ya de cuál es el límite de la función cuando x tiende a infinito. Fijaos que cada vez la función se parece más a un cierto número. Pero vamos a darle otro valor. Vamos a darle ahora el valor 10.000 a la x. Bueno, si le damos el valor 10.000, pues resulta que al hacer la cuenta os va a salir aquí que la f de x vale 2,999998. Yo creo que está bien claro que el límite de esta función, cuando x tiende a más infinito, fijaos cómo vamos aumentando los valores de x, pues el límite, el valor al que tiende esta función es evidentemente 3. Luego, efectivamente, vemos que existen casos en los que cuando la x tiende a más infinito, pues la función no vale más infinito menos infinito, sino que tiende a un valor concreto. Luego esto sería, la asíntota sería igual a 3. Y para este caso de aquí, podéis utilizar esta misma función. Si a la x le dais cada vez valores más pequeños, veréis que también la función tiende a 3. El límite de la función es 3. Luego entonces esta también sería y igual a 3. Bueno, vamos a ver ahora el caso de estas dos de aquí, que son las que nos quedan, y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si queremos que esta función, cuando x tienda a menos infinito, la función tienda a infinito, pues podemos poner como ejemplo y igual a x elevado a n, siendo n un número par. Vamos a pensar un poco. Si yo a la x le doy valores negativos y el índice es par, el resultado de la potencia siempre va a ser positivo. Eso quiere decir que cuanto más pequeña sea la x, más negativa, el resultado de la potencia va a ser cada vez mayor y positivo. Por lo tanto, efectivamente, cuando la x tiende a menos infinito, la y, el valor de la función, tiende a ser cada vez mayor. ¿Qué ejemplo podemos poner para este caso? ¿Que la x tiende a menos infinito y que la función también tienda a menos infinito? Bueno, pues muy similar al de arriba. Si queréis, por ejemplo, x elevado a n con n impar. Está claro que si yo a la x le doy valores negativos y el índice es impar, el resultado de la potencia siempre será negativo. Y cuanto más negativo sea el valor de x, pues mayor va a ser el resultado de la potencia, mayor en valor absoluto, pero cada vez va a ser más negativo. Por lo tanto, si la x tiende a menos infinito, los valores de la función cada vez son más negativos, menores. Luego, efectivamente, tiende a menos infinito. Bueno, pues con eso hemos completado nuestra tabla. Esto pues requiere de echarle un poquito de tiempo y pensar las cosas con detenimiento. Veréis que todo tiene sentido, que es todo bastante lógico e intuitivo. Y sería conveniente pues que os copiéis esta tabla, a lo mejor en vuestro cuaderno, y conforme la hacéis, pues vayáis reflexionando en cada uno de los resultados que hemos estado pensando. Y veréis cómo esto de los límites, pensando con lógica, pues se sacan con facilidad. Bueno, pues espero que os haya sido de utilidad y os espero en el próximo vídeo. Saludos de J. Serrano. Hasta la próxima.